Seguro que en las últimas semanas, si alguien se mueve un poco por el debate político en redes sociales, se ha topado con una etiqueta. Una que se ha vuelto, casi omnipresente, acumulando millones y millones de interacciones. Y no es una crítica cualquiera, es una acusación directa, muy contundente. El hashtag narcopresidente AMLO va mucho más allá de ser una simple tendencia. La fuente que vamos a analizar hoy lo describe como la punta de lanza de lo que sería una auténtica guerra de información digital contra el presidente de México. Así que vamos a tirar del hilo. Vamos a intentar desgranar las capas de esta campaña online, siguiendo el rastro de la investigación de nuestra fuente para entender de dónde viene, cuál es su estrategia y, sobre todo, quiénes podrían estar moviendo los hilos. Vale, pues el punto de partida es la acusación central. Según las figuras políticas que se citan en la fuente, esto no es para nada una crítica espontánea que surge de la gente. No, es una operación coordinada y a gran escala. Esta cita que vemos en pantalla lo deja bastante claro. El mensaje es que no se trata solo de dañar la reputación de una persona. La percepción, al menos según esta fuente, es que el ataque apunta a algo mucho más grande, a desmantelar todo un proyecto político. Entonces, la pregunta es obvia. ¿Quién está detrás de todo esto? Pues bien, la fuente apunta directamente a una organización con nombre y apellidos, la Red Atlas. Pero, a ver, ¿qué es exactamente esta red? Para poder entender su papel, primero hay que tener claro qué es un think tank. Son básicamente centros de pensamiento, laboratorios de ideas. Y según la fuente, la Red Atlas lo que hace es agrupar a un montón de ellos que comparten una agenda política y económica muy concreta. Y aquí es donde el análisis empieza a nombrar a figuras de muchísimo peso. La lista que se presenta es bastante extensa. Hablamos de expresidentes como Aznar en España o Calderón en México, de intelectuales como Vargas Llosa o de familias muy influyentes como los Macri. La fuente llega incluso a sugerir posibles vínculos con agencias gubernamentales de Estados Unidos. Claro, la siguiente pregunta es ¿y quién financia todo esto? Bueno, pues según la fuente, el dinero vendría de grandes corporaciones transnacionales. Se mencionan gigantes de la energía, farmacéuticas, del sector de los agronegocios, y se argumenta que sus intereses, lógicamente, suelen chocar con las políticas de gobiernos de corte más progresista. Ahora vamos a la estrategia. ¿Cómo se hace? Según la fuente, esto no es un ataque improvisado, para nada. Se describe como un manual de operaciones perfectamente definido, al que se refieren como un golpe blando. Un golpe blando. A ver, la idea es que busca los mismos objetivos que un golpe de Estado de los de toda la vida, pero sin usar la fuerza militar. Aquí las armas son otras. Son la información, la presión judicial y la desestabilización económica. Y aquí la fuente detalla lo que sería el supuesto manual de operaciones. Es casi una receta. Primero, se crea una gran acusación central sin pruebas, lo que llaman una mentira madre. Luego, se amplifica de forma masiva para crear un clima de duda que al final pueda llegar a justificar acciones políticas o incluso legales. Esta otra cita de la fuente lo resume de una forma brutal. La táctica, al final, se compara directamente con los métodos de propaganda más clásicos, la repetición una y otra vez como la clave para conseguir que una mentira se convierta en una verdad aceptada por muchos. Todo esto nos lleva al campo de batalla digital actual. Y aquí hay dos preguntas clave. Primero, ¿por qué está ocurriendo esto justo ahora? Y segundo, y más importante todavía, ¿está funcionando realmente en México según este análisis? El momento en el que surge esta campaña es crucial para el análisis. La fuente se pregunta algo con bastante lógica. Si estas acusaciones son tan graves, ¿por qué no salieron a la luz en las elecciones de 2006 o en las de 2018? El hecho de que todo esto se intensifique justo en un año electoral clave, tanto para México como para Estados Unidos, se presenta como una pieza central del argumento. Y aquí llegamos a un punto clave. Aunque esta estrategia se considera muy peligrosa, la fuente sostiene que en México se está enfrentando a un obstáculo muy considerable, algo que no ocurrió en otros países, donde tácticas parecidas, según se dice, sí que tuvieron éxito. Y ese obstáculo tiene una cifra. La fuente cita un índice de aprobación presidencial que ronda, de media, el 74%. Se argumenta que esta popularidad tan alta actúa como una especie de cortafuegos natural, que hace mucho más difícil que la desinformación se extienda y cale de verdad. Pero el análisis amplía el foco y deja claro que esto no es solo un problema de México, es un problema global. La falta de leyes mundiales contra los delitos cibernéticos, la velocidad de la tecnología, con amenazas como los deepfakes, todo esto plantea un desafío para el que, según la fuente, muy pocas democracias están preparadas de verdad. Y con todo esto llegamos a la conclusión, a la parte en la que el análisis plantea la que sería la amenaza mayor,
el impacto de estas tácticas no solo en unas elecciones, sino en la propia idea de democracia. La conclusión a la que llega la fuente es tremenda. Básicamente dice que cuando no se puede ganar en las urnas, estas estrategias buscan erosionar la confianza en todo el sistema. El objetivo final ya no es ganar una elección, sino invalidar el propio proceso democrático. Y cerramos con esta pregunta, que la verdad nos interpela a todos. En un entorno digital tan increíblemente saturado de información y de ruido, ¿cómo se puede distinguir la crítica legítima de la desinformación que está coordinada? La capacidad de discernir ya no es solo una habilidad útil, es una defensa fundamental para cualquier democracia.